mis primeras palabras en esta comisión, como no puede ser de otra forma, tienen que ser de condolencia y de recuerdo a las miles y miles de víctimas por esta pandemia que hemos sufrido, sin concretar el número, porque evidentemente no lo sabemos con conocimiento de causa sobre las cifras oficiales, que no son las oficiosas, por desgracia. Son miles de personas, muertos en los hospitales, muertos en sus domicilios, muertos en residencias, que en este momento pues son objetos de recuerdo y de este luto nacional que estamos viviendo. También me alegro y congratulo de estar aquí con todos ustedes, con los diputados, con el señor vicepresidente, que por lo menos que tengamos salud y que intentemos salir de esta en las mejores circunstancias posibles. En cuanto al tema de esta comparecencia, señor vicepresidente, pues creo que es de una importancia, como todo, porque no hay sector, como dije ayer en la Comisión de Educación y Deporte, que escape precisamente por las trágicas consecuencias de esta situación excepcional. El propio Consejo General del Poder Judicial ha elaborado ya criterios generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial para las salas de gobierno de los órganos jurisdiccionales, que en algunas medidas se han intentado adaptar también a las medidas, a los decretos que se han aprobado a nivel nacional y que ya se han de coordinar también con las medidas que se están adoptando también por parte de las consejerías de justicia de las comunidades autónomas. En este decreto ya se establecía, en estas instrucciones, del Consejo General del Poder Judicial, que el 12 de mayo se restablecería el régimen de presencialidad, con teletrabajo y también trabajo presencial, prácticamente al 50%. O sea, he dicho usted que ya están el 66% de forma presencial desde el día de ayer. Había una segunda fase, que era a partir del 2 de junio, donde ya se planteaba la reincorporación del 100% de los efectivos de los funcionarios, siempre, claro, todo esto puesto entre comillas, de posibles, según la evolución de la situación sanitaria y de la disponibilidad de mecanismos de protección, porque claro, aquí hay que garantizar el servicio de prestación de la Administración de Justicia, que es un servicio esencial, pero siempre con esas medidas de precaución, de garantías y de protección de las que usted ha aludido y que ya su consejería se ha preocupado de poner en marcha. O sea, que todo está pendiente de esa evolución, pero desde luego es esencial que el servicio de la Administración de Justicia empiece a funcionar de la forma más inmediata posible, porque si de por sí ya era un servicio que acumulaba atrasos y retrasos sustanciales, ahora con esta situación la cosa pues no ha hecho nada más que empeorar sustancialmente. En cuanto a medidas de seguridad, bueno, ya se han hecho cosas, lo que pasa es que muchas veces se puede hacer lo que se puede hacer, más no. En eso está como claro. Por ejemplo, en Jaén, en las salas de vista de las audiencias de Jaén, sé que se han hecho un trabajo importante con la separación, con el tema de las mamparas, pero hay que tener en cuenta que no son todas las salas como las de Jaén y como existen en las audiencias provinciales, que hay nada más que irse a partidos judiciales de pueblo o partidos judiciales donde prácticamente las salas de vista son una salita con una mesa camilla, que ahí a ver cómo se puede hacer la separación y la protección la protección personal en esas pequeñas salas donde si ya están los abogados, las partes, el fiscal y el juez, ya no se cabe. O sea, que es que a ver ahí cómo podemos garantizar, como estamos garantizando aquí, la seguridad en 1,5 metros. En cuanto a los test, también me congratula, porque es uno de los temas que tenía que apuntar para preguntar, que ya se vayan a hacer por parte, me imagino, del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial, que son las competencias a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. El de los funcionarios habría que preguntar que qué pruebas son las que vas a hacer. Pruebas PCR, estudios inmunológicos, test rápidos. ¿En qué medida, con qué periodicidad se van a hacer esos test a los funcionarios? Porque tendría que ser a todos, señor vicepresidente, a todos los funcionarios. Y es más, tendrían también que llegarse a conciertos con los colegios profesionales, porque a los juzgados también acuden profesionales todos los días, graduados sociales, procuradores y letrados. Habría que ver también con sus colegios profesionales también que se les hicieran estos test a ellos, que son los que tienen que acudir también a diario a los juzgados. Una cosa que nos preocupa a toda la comunidad judicial es el tema de la habilitación del mes de agosto. Ahí estamos con el decreto 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID. Nos dice que el mes de agosto ha de ser hábil. Muy bien, estupendo. Si es por el bien de la justicia y del justiciable y de la ciudadanía,
Lo podríamos admitir, pero es que no va a reportar ningún beneficio. Es más, el Consejo, que lo sabe, en estas instrucciones se ha salido un poquito por peteneras y, cumpliendo lo que dice la ley, al final de cuentas está dando una solución. Porque dice que, hombre, se limiten en lo posible las vistas orales en este mes. Que se comunican a los partes de los señalamientos, en todo caso, antes del 15 de junio. Y que se reduzcan al mínimo esencial la práctica de notificaciones cuyo plazo precuya entre el 11 y el 31 de agosto. Que haya entre uno y ninguno. Que se limiten, a fin de cuentas, los señalamientos, como siempre ha sido, a señalamientos urgentes. Porque eso no cabe duda que cuando haya que adoptar medidas rápidas, urgentes, cuya eficacia en un momento dado decaería si no se adoptan en ese mes de agosto, eso no ha cambiado nada, ni la situación del COVID, ni el hecho de que ahora, de forma extraordinaria, se les quiera privar, sobre todo a esos profesionales a los que ha aludido, sobre todo a procuradores y letrados, de sus vacaciones en el mes de agosto. Porque además, si como he dicho, fuera necesario, vale, pero es que al final no comporta ningún beneficio. ¿Por qué? Porque lo que se vaya a trabajar en agosto, señor vicepresidente, no se va a trabajar en el mes de julio o septiembre si no se refuerzan plantillas. Pero vamos a poner que la Consejería pusiera de dinero para reforzar las plantillas en el mes de agosto. Estupendo. Esto es que no es un tubo que tiene que seguir una misma dimensión y una misma línea de trabajo. Si al final hay un cuello de botella porque hay más funcionarios, pero al final siguen siendo los mismos jueces que están de vacaciones, al final es un trabajo que no va a repercutir en ningún beneficio de cara al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Si los jueces, como dice el Consejo, en su mayor parte van a coger las vacaciones como siempre lo han hecho en el mes de agosto para poder funcionar durante los meses de julio y septiembre, resulta que por mucho que queramos reforzar plantillas en el mes de agosto se va a producir ese cuello de botella. Esto tiene que ser una línea en cilindro, como si fuera un cilindro donde todo discurra sin que haya ahí una situación de colapso, porque al final el que tenga que poner la resolución, el que tenga que tomar la decisión, el letrado de la Administración de Justicia o el juez o el fiscal están de vacaciones. Al final lo único que perjudica es a los profesionales, que se quedan sin vacaciones, sin repercusión en lo que supone para los ciudadanos, y esto lo que supone es un desconocimiento por parte de este desgobierno central de lo que supone el funcionamiento de un juzgado en esta época del año. En cuanto a la celebración de juicios y vistas, pues ya para ir concluyendo, pues es esencial, señor consejero, también instalación de programas de videoconferencia, pero que funcione, porque si no funcionan, a fin de cuentas, yo he tenido que sufrir esta situación muchas veces de estar horas esperando el funcionamiento. Hay que adaptar el sistema Adriano, que se ha quedado obsoleto. Hay que adaptarlo con infraestructuras necesarias en lo digital, plataformas digitales seguras y además con una formación digital para toda la comunidad judicial. Porque es que eso muchas veces es fundamental que los propios funcionarios, los propios agentes que tienen que tener estos sistemas, por el propio teletrabajo, conozcamos y que tengamos esa seguridad. Ya era hora que los jueces, como por ejemplo pasaba ya hace años en Cataluña, tengan ya en Andalucía tengan sus tablets y tengan sus ordenadores portátiles. Es que eso era esencial. Pero hace falta la adaptación del sistema Adriano, señor consejero, que hay que adaptarlo y se tiene que precisamente en estos momentos donde nos han visto las necesidades. Y en cuanto a las adecuadas medidas de seguridad, por favor, tengan en cuenta su consejería las especiales circunstancias de cada partido judicial. Porque las buenas intenciones no me caben duda, pero hay veces que es muy difícil ponerlas en práctica debido a las circunstancias en las que nos encontramos. Empezar por expresar por parte de mi grupo parlamentario el apoyo al sector del turismo. Creo que es un sector importantísimo a nivel nacional y en Andalucía pues quedaba claro que iba como una locomotora antes de tener esta situación excepcional, pero como otros sectores se ha paralizado. Desde luego lo que no hay derecho es que haya algún ministro, como el ministro de Consumo, que tenga ocurrencias de la izquierda que son disculpables. Desde luego si es alguien de la derecha, por supuesto no. Decir que el sector de poco valor añadido, estacional y precario es un insulto al sector del turismo y desde aquí lo queremos expresar nuestra repulsa a manifestaciones como esta porque es injusta. Es injusta esta manifestación. Es un ataque a un sector de profesionales que están levantando la economía y que suponen un importante tejido de producción económica, especialmente en Andalucía.
Desde luego, aquí nosotros vamos a apoyar este sector y apoyamos también que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se le esté apoyando y se le esté intentando reforzar en estos momentos de situación catastrófica en el que está en la UBI. Ya el pasado 26 de abril el señor presidente de la Junta de Andalucía decía que había que intentar que los establecimientos turísticos estuvieran abiertos antes del comienzo de la temporada de verano. ¿Y eso para qué? Para evitar la destrucción de este importante tejido económico, con el consiguiente riesgo de destrucción definitiva de empleo y compaginando ese objetivo, eso sí, como también se ha dicho, con el programa Andalucía Destino Futuro, con el pleno respeto a la necesidad de establecer protocolos de seguridad y de garantías y prevención de contagios. En todo caso, señor vicepresidente, la reapertura debe producirse de forma escalonada, con una reapertura parcial y consiguiente reincorporación también escalonada de las plantillas, en razón de las posibilidades de restablecimiento de negocio por las preceptivas limitaciones de aforo que están pendientes todavía de regulación. El resto del personal laboral que por estos motivos no pueda reincorporarse a su puesto de trabajo se mantendría en la situación de ERTE y siempre bajo la expectativa de su reactivación. Ojalá. Para ello sería imprescindible la recuperación del volumen de negocio, mínimamente a niveles similares antes del inicio de la crisis sanitaria, lo cual solo sería posible si se apoya eficazmente al sector, compensando la pérdida absoluta o sustancial reducción de ingresos, como está ocurriendo, bien sea con estímulos fiscales, suprimiendo tasas, favoreciendo la concesión de créditos o con otras facilidades al emprendimiento empresarial, donde incluso los municipios también tendrían mucho que decir. El objetivo es que la crisis provocada por el COVID cause la menor pérdida de empleo posible, para lo cual es preciso que se produzca el cierre patronal del menor número de negocios de hostelería y restauración. En este sentido, es importante destacar que las grandes empresas de turismo previsiblemente podrán superar la crisis, pues tendrán capacidad y recursos propios para su recuperación. Por tanto, y siempre con las particularidades de cada sector, habrá que habilitar ayudas específicas que garanticen la continuidad y no se destruya el tejido empresarial que existe en la actualidad, en especial las pymes del sector turístico andaluz. Tened en cuenta que, por ejemplo, en el sector de la hostelería, de la restauración, son negocios familiares en más del 75%. Negocios familiares. Muchos de ellos no van a levantar cabeza, señor vicepresidente. Se debe tener en cuenta que hay negocios que están también más dirigidos hacia un mercado nacional e incluso local, en los que la reapertura podría en principio suponer la recuperación de la clientela habitual y siempre contando con el perjuicio que supondrían las medidas de limitación de aforo. La nueva situación de pandemia va a provocar una necesaria y al menos temporal transformación de atávicos conceptos culturales y de la forma de interpretar el ocio y las relaciones sociales. Un cambio de mentalidad que va a ser muy difícil de digerir por una población que entiende que bares y restaurantes son sitios de encuentro, calor humano y amistad. Al respecto, convendría fomentar ese cambio de mentalidad de la forma más normalizada posible, promoviendo otras formas de consumo, como los servicios a domicilio, productos envasados, y favoreciendo campañas de solidaridad como esa que se lanzó de Apadrina un bar. La tradición gastronómica de la tapa en Andalucía no puede desaparecer, pero ha de adaptarse al menos temporalmente, mientras que las barras de nuestros bares, mientras que sus salones no puedan volver a ser locales abiertos y sin excepcionales restricciones sanitarias. Por otro lado, hay negocios enfocados a un turismo foráneo, nacional y extranjero, a los que la reapertura y la reactivación de la actividad incluso podría causar más problemas, gastos y pérdidas que beneficios. Mientras no se abre la puerta a la movilidad de desplazamiento, mientras los ciudadanos no puedan trasladarse fuera de su ciudad de residencia o no se abran las fronteras y aeropuertos al turismo extranjero. Para este tipo de establecimientos turísticos hay que arbitrar otros estímulos y ayudas, mientras no se haya previsión de que puedan recibir de nuevo a su potencial clientela. ¿Para qué voy a abrir si no voy a tener clientes?, se preguntan estos empresarios. Y, por supuesto, con especial apoyo y consideración a las pymes del sector. En cuanto al turismo rural, ya que además el sector social ha sido menos afectado por la pandemia y hay muchos municipios en los que incluso no se han detectado casos de infección, puede ser de los primeros que se puedan reactivar con las medidas y garantías de control que se establezcan por las autoridades sanitarias en coordinación con los de la Consejería de Turismo. Además, las garantías y protocolos, y ya lo ha dicho usted, señor vicepresidente, de seguridad y control higiénico-sanitario se deberían exigir sin ninguna excepción en todos los establecimientos de hostelería, debiendo promocionarse la marca turística de Andalucía, que ha dicho que va a ser de Andalucía Destino de Futuro, con una nueva y adicional oferta de turismo de calidad y libre de riesgos de contagios del COVID, y con arreglo a parámetros y normas y pautas que fijen verdaderos expertos epidemiológicos. No lo que tenemos, por desgracia, de momento, a nivel nacional.
Ello obligaría a imponer unos estrictos y rigurosos sistemas de control, estableciendo sanciones a los establecimientos y operadores, incluyendo plataformas que las incumplan. Lo importante, concluyendo, señor vicepresidente, es que en estos momentos ha de ser la de recuperar la confianza de los turistas, tanto de ámbito nacional como internacional, en la amplia, extensa y de calidad red turística que ofrece Andalucía, con esos programas de apertura de playas, de promoción de la escuela ecuestre, de grandes ciudades, programas para grandes ciudades. Es el momento de promover y de recuperar la confianza, porque hay que cambiar certidumbre para este sector de ruina de futuro, por de momento una incertidumbre en que sea posible la preocupación por el futuro, a una certidumbre que sea la de la esperanza en ese futuro. Pasamos a la siguiente pregunta, relativa a información sobre criterios de la Consejería para proceder a la reapertura de los puntos de encuentro familiar de Andalucía tras su cierre provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, planteada por el Grupo Vox en Andalucía. Señor Serrano, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor vicepresidente, mi pregunta, a fin de cuentas, es complementaria de lo que ha sido su primera intervención sobre reincorporación y reactividad de la actividad judicial en Andalucía. Estamos hablando de un servicio esencial que complementa pues las funciones ejecutivas, sobre todo en los juzgados con competencia en materia de familia, y como servicio esencial pues queríamos saber qué planteamientos tiene, igual que se ha dicho con los funcionarios, para su reapertura y su eficaz funcionamiento en el más breve tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor Serrano. Bien, como usted bien sabe mejor que yo, porque usted es del ámbito judicial y lo conoce perfectamente, tenemos 11 puntos de encuentro familiar dentro de nuestra comunidad autónoma, ubicados en las capitales de provincia, además de algunas ciudades como son Algeciras, Jerez de la Frontera o Marbella. Y desde que se decretó el estado de alarma, se consideró que era, en este caso, un servicio que se tenía que llevar a cabo de forma no presencial. Por lo tanto, hubo que interrumpir esa posibilidad y, en ese sentido, pues lógicamente nos pusimos, como no puede ser de otra forma, en contacto con todos los usuarios de expedientes de visitas tuteladas y también en los que existían medidas de protección, además de a través de la atención telefónica y mediante correo electrónico para el asesoramiento general en relación al cumplimiento del régimen de visitas. La orientación psicosocial, que sabe usted que es tan importante, también se puso en marcha a través de sistemas que no eran los habituales, o el seguimiento diario y semanal de las necesidades de cada caso en cuanto a las entregas, recogidas de programa, actualización de planes de intervención, etcétera, etcétera. Ahora, desde que hemos entrado en fase 1, se ha procedido a la apertura de esa sede de los puntos de encuentro familiar dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma, absolutamente de todo, y se ha iniciado una nueva normalidad en la prestación de este servicio de forma gradual y también asimétrica según el Gobierno de la Nación, que así lo ha coordinado con las comunidades autónomas. En concreto, se han prestado los servicios de entrega y recogida semanales con pernocta, de entregas y recogidas sin pernocta. También se han reajustado los horarios, teniendo en cuenta las limitaciones del estado de alarma. Parece que pronto no habrá ningún tipo de limitación, por supuesto, manteniendo siempre las distancias de seguridad y todos los protocolos que están establecidos para garantizar las medidas de higiene sanitaria y la prevención. Y en actuaciones que se mantendrán durante ya esta fase 2, pues también se ha emitido una guía de medidas de seguridad e higiene a adoptar por parte de todas las personas que reciben este servicio en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Señor Serrano. Efectivamente, pues conozco de primera mano pues la importancia que tienen estos puntos de encuentro familiar que llevan funcionando ya en Andalucía más de 20 años, porque es que es un servicio esencial, porque es un servicio que ayuda, que complementa la actuación de los juzgados de familia y colabora a asuntos conflictivos donde existe una alta conflictividad interfamiliar, para que progenitores que están apartados de sus hijos puedan tener una relación mínimamente normalizada o se tienda a esa normalización, y que muchos niños que están apartados también de forma injustificada de esos progenitores pues puedan tener una relación y una vinculación que de otra forma resultaría imposible. Por desgracia,
en este tiempo de suspensión esas relaciones no se han hecho posibles y ya el tiempo no se va a recuperar. Igual que también ha habido familias que de forma pacífica, normalizada y civilizada han llegado a acuerdos precisamente adaptándose a esta situación. Pero sabemos también que esa cordialidad y esa forma de entendimiento no es posible en ciertas situaciones de crispación y de conflicto ya arraigado, donde precisamente este servicio es esencial. Entonces, el funcionamiento, por supuesto, porque es un derecho de los niños de tener relaciones con sus progenitores, que viene reconocido en la propia Convención de Derechos del Niño de 1989 y está regulado en nuestra también la Ley Orgánica de Protección del Menor. Es un derecho del menor, pero también hay que adaptar, como hemos hecho también en el tema de la reactivación que hemos hablado, del turismo y de la actividad judicial, a medidas de seguridad precisamente por la garantía de la salud de estos niños y de los profesionales y de los progenitores que van. Entonces, yo me gustaría también preguntarle, en este orden también de seguridad, si aquí también se han planteado hacer test al personal que está trabajando en los puntos de encuentro familiar y las medidas de seguridad que se han podido adoptar, porque claro, hay una cosa clara, el teletrabajo se puede hacer, pero la entrega de un niño tiene que ser presencial. Eso sí que tiene que ser presencial, el niño no se puede entregar telemáticamente, aunque por ejemplo los informes se pueden hacer de forma telemática por parte del personal psicosocial y de los trabajadores sociales que trabajan en estos puntos de encuentro. Pero en estos casos la pregunta también va dirigida a saber qué medidas de garantía para los usuarios y los propios profesionales se han planteado, igual que se han planteado también en el ámbito de lo que es el funcionamiento de la Administración de Justicia.